Bienvenidos a Diálogos en Familia de Segurcaixa Adeslas. Hoy no estamos ni en un plató ni en un estudio, hoy nos vamos a subir al coche para irnos de ruta, para hablar de algo tan importante como es la seguridad al volante, de una forma entretenida, de una forma diferente, y seguro que en más de una ocasión se han preguntado cuánto ha evolucionado la seguridad al volante. Y también cosas tan importantes como qué hay que tener en cuenta antes de emprender un viaje. Bueno, pues les voy a invitar a que se abrochen los cinturones, porque en esta sesión no solo vamos a conocer y hablar de todo esto, sino que lo vamos a vivir en directo, desde dentro de un coche. Y para guiarnos en este recorrido tenemos a un hombre que de esto sabe muchísimo. Él es ingeniero industrial, tiene más de 15 años de experiencia en el sector de la automoción, es especialista en seguridad vial y en coches eléctricos. Él es el ingeniero Ángel Suárez. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer que nos acompañe siempre. Pero fíjate, porque mientras conducimos hoy vamos a charlar y Ángel nos va a ir desvelando algunas de las claves fundamentales para, uno, viajar seguros y dos, elegir el mejor coche posible para nuestra familia. Así que acompáñennos, nos vamos de ruta, abróchense el cinturón que empezamos. Vamos. Venga. Fíjate Ángel, yo creo que podríamos empezar hablando de algo tan importante como el mantenimiento. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando nos vamos a poner en carretera y a emprender un viaje en familia o con amigos largo que solemos cometer? Pues te lo voy a poner muy fácil y para mí lo fundamental es comprobar siempre el estado del neumático. El neumático nos une con la carretera, tenemos que asegurar tener una buena adherencia y esto significa, por una parte, controlar el desgaste, por eso tenemos estos indicadores, cuando se rebaja hay que sustituir el neumático, y la presión de inflar el neumático pues para evitar un reventón. Y luego también es muy importante, al igual que las personas, podemos decir que el coche tiene que permanecer correctamente hidratado y eso significa pues, mantener los correctos niveles de aceite y de líquidos, tanto líquido refrigerante como líquido de frenos. Y luego fíjate qué importante, dentro del mantenimiento, toda la parte de la prevención. Está la ITV, pero yo no sé si es suficiente con la ITV o hace falta un plus mayor. La ITV es obligatoria, Marta, pero ese mantenimiento preventivo pues, refuerza la seguridad al volante. Y fíjate, ahí es importante consultar nuestro seguro porque algunos ofrecen la posibilidad a través de talleres colaboradores de esta revisión. Hemos hablado de los neumáticos, nos vamos al cristal frontal. Una piedra ha impactado contra él. ¿Es urgente cambiarlo o se puede esperar? Es una situación que de primera nos asusta, recibimos un impacto, un golpe, y qué mala suerte que tengo un daño, tengo una grieta o tengo un pequeño golpe. No es urgente la reparación, podemos continuar nuestro viaje, pero sí conviene repararlo lo antes posible pues para evitar que el daño se haga mayor y tengamos que sustituir la luna completa. ¿Qué pasa con el frío? ¿Qué pasa con el calor? Con temperaturas extremas digamos que se acelera esa probabilidad de que la luna se rompa y por eso debemos repararlo lo antes posible, pero no con la urgencia de tener que cortar o interrumpir nuestro viaje. Y luego fíjate Ángel que también están los accesorios que son importantes, los cofres, los maleteros de techo, los portaesquíes, los portabicis. ¿Son seguros? ¿Necesitan mantenimiento? ¿De qué forma? Pues Marta, son seguros siempre que se instalen siguiendo las recomendaciones del fabricante. En cuanto al mantenimiento, pues es necesario hacer una pequeña revisión de las fijaciones y un reapriete tras un breve kilometraje. Y es muy importante, sobre todo como hacemos el reparto de peso. En un baúl o en un cofre de techo, primero tenemos que tener claro cuál es el peso que soporta el techo en nuestro vehículo. Las barras tienen un peso aproximado de 3 kilos, el baúl en sí unos 8 kilos. La diferencia es lo que podríamos cargar y siempre repartirlo de forma proporcional, un 25%, un 50%, un 25% para asegurar la estabilidad del vehículo. Fíjate Ángel, porque esto que cuentas muchas veces a los accesorios parece que no le damos importancia, ¿no? Pero yo en mi caso, mi seguro incluye un servicio de manitas a domicilio que viene a casa y se asegura de que todo está colocado con absoluta seguridad. Vamos a ir ahora a otro aspecto fundamental, que es el de la seguridad de los más pequeñitos de la familia. Sabía que ibas a hacer esta pregunta, Marta. Lo más importante es utilizar un sistema de retención infantil que esté homologado y que sea adecuado al tamaño del niño. Por ejemplo, aquí tenemos una sillita grupo 2-3. El punto de anclaje a la carrocería es el propio cinturón del vehículo, que es el que va a retener tanto al niño como la silla. Cuando son más pequeñitos, cuando son bebés, el cinturón de seguridad es un cinturón, un arnés que va integrado en la propia silla y en ese caso necesitamos un anclaje a la carrocería que nos lo da la fijación ISOFIX. Es muy importante guiarnos por este indicador de color. Cuando está en color verde, la silla está perfectamente anclada a la carrocería. ¿Y qué más, Marta? Pues bloquearemos las puertas para evitar que vayan jugando con la manecilla y quizás también las ventanas pues para evitar que se les cuele un brazo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, que esto es importante a la hora de tenerlo en cuenta de cara a la seguridad, entre seguridad activa y seguridad pasiva?
Pues la seguridad activa son aquellas funciones que nos ayudan a evitar un accidente, por decirlo de alguna manera, pues corrigen nuestras malas decisiones al volante, el asistente de carril, el detector de ángulo muerto, el ABS, el control de estabilidad SP. Y la seguridad pasiva son aquellas funciones que entran en juego una vez que ha ocurrido el accidente, pues para minimizar los daños, ¿no? Por ejemplo, el cinturón de seguridad o el airbag. Y si hablamos de seguridad pasiva, ¿cómo dirías que ha sido la evolución de estos sistemas de seguridad pasiva en los últimos años? Bueno, en la sesión del año pasado hablábamos de la evolución del cinturón de seguridad. Como a principios del siglo pasado la prioridad era retener el ocupante dentro del habitáculo en el caso de un accidente, el cinturón de seguridad era similar al de un avión, con una villa central que en el caso de accidente pues provocaba daños a los ocupantes. Y en 1959 Niels Bohlin, ingeniero sueco, pues inventó el cinturón de 3 puntos tal y como lo conocemos hoy. Analizó el cuerpo desde el punto de vista biomecánico y donde tenemos resistencia, pues apoyamos en la clavícula, ¿no? en el omóplato, tenemos una banda por nuestro pecho y una banda en la cadera, ¿no? En las crestas ilíacas, es decir, la broma de tocar las orejitas. Aquí es justo donde tiene que apoyar el cinturón, pero no basta solo con abrocharlo y ya está. Porque fíjate, si tuviéramos una colisión, fíjate dónde me voy a venir, muy cerca del módulo de airbag. Pero es importante también hacer ese pretensado, ¿no? Ajustarnos esa banda que apoya en la cadera y así de esta forma, pues si tenemos un impacto, fíjate, me voy a quedar ya justo aquí. Hablabas de cómo han evolucionado los cinturones, también han evolucionado mucho los airbag. ¿Por qué? Los airbags se introdujeron a principios de los 80, el módulo que tenemos en el volante despliega 60 litros de aire en apenas 2 milisegundos. Como acompañante tienes 120 litros que se despliegan en el impacto y también hay diferentes configuraciones como airbag de rodilla, airbag de cortina. Al final es como un gran colchón que nos protege en el caso de que tengamos un impacto. Luego fíjate, porque una vez que nos ponemos al volante y están los asistentes de la conducción, como el detector del ángulo muerto, ¿qué papel juegan? Bueno, son esos sistemas ADAS. Son sistemas de conducción semiautónoma, por decirlo de alguna manera, y lo que nos hacen es le dan al vehículo un extra de percepción que le ayuda a corregir nuestras malas decisiones al volante. El detector de ángulo muerto pues nos avisa con una señal lumínica de cuidado, no has visto que viene un vehículo. El asistente de carril pues evita que tengamos una salida de vía. El front assist o la frenada de emergencia pues nos evita un atropello involuntario si nos hemos despistado en algún momento y tenemos un obstáculo delante, frenando el vehículo y mejorando nuestra seguridad al volante. Nos vamos a dar una vuelta, ¿te parece? Venga, vamos allá, Marta. Fíjate, Ángel, porque una de las principales causas de accidente son las distracciones. ¿Cómo en un viaje largo se puede minimizar el riesgo de una distracción? Lo primero que necesitamos, Marta, es tener una buena posición de conducción. Y por eso no iremos muy elevados, sino más bien bajitos para obligarnos a tener esa visión global. Otro aspecto muy importante, Marta, es la temperatura del habitáculo. Bueno, con el frío que está haciendo hoy. Un conductor que está sometido a una temperatura de 35 grados en el habitáculo reacciona un 20% más lento que ese conductor sometido a una temperatura de 25. Estamos atravesando un puerto, aquí es frecuente la presencia de animales salvajes. ¿Cómo reaccionar si de repente uno salta a la carretera y se cruza en nuestro camino? Pues en este caso, Marta, lo más importante y a la vez lo más difícil es mantener la calma. En la medida de lo posible debemos tratar de evitar dar un volantazo o ponernos nerviosos. En su lugar, pues frenamos. ¿Qué recomendaciones darías, Ángel, para proteger a los más vulnerables? Es decir, estoy pensando en ciclistas o en peatones en caso de que se produzca un accidente. Pues lo más importante, Marta, en este caso es mantener la distancia de seguridad, el famoso 1,5 metros que debemos respetar al adelantar a un ciclista. Podemos invadir el carril contrario y adelantar incluso con línea continua si se trata de rebasar a un ciclista y aminorar la velocidad, aminorar la marcha. Desde tu perspectiva, Ángel, ¿los coches eléctricos son ideales, son buenos para familias que se plantean hacer viajes de largo recorrido? Sí, ¿por qué no? Con una buena planificación es posible. Tienes que tener en cuenta, Marta, que hay distintos tipos de coche eléctrico con distintos tamaños de batería, ¿no? Hay coches más urbanos con una autonomía más limitada para utilizar como segundo vehículo, pero a día de hoy tenemos vehículos eléctricos con baterías de unos 80 kWh, pues que nos permiten tener 400 kilómetros reales. Hay distintos factores que afectan en la autonomía que puede tener un vehículo eléctrico, como las condiciones climáticas, como la orografía del terreno. Por eso a mí siempre me gusta decir que simplemente tienes que planificar una parada de 15-20 minutos cada 250 kilómetros. Dispones de multitud de apps, de webs, incluso el propio sistema de infotainment del vehículo pues te permite planificar la ruta y no hay por qué tener miedo, y el coche eléctrico a día de hoy es completamente válido para realizar viajes largos en familia. Fíjate, porque
En los últimos años ha habido mucha gente que se ha comprado también híbridos. ¿Qué futuro le espera al híbrido? Yo no sé si va a seguir siendo una opción válida entre el coche eléctrico y el coche tradicional o no, está abocado a terminar desapareciendo. Pues para mí es la solución de transición ideal para quitar ese miedo a la carga, para familiarizarte pues, con tener la posibilidad de cargar a diario, bien sea en tu casa, en el puesto de trabajo. Y yo lo que percibo es que mucho cliente que da el salto al vehículo eléctrico es un cliente que viene del híbrido enchufable. ¿Por qué? El coche eléctrico se percibe como una imposición. A las personas no nos gustan las imposiciones, nos gusta descubrir las ventajas que tiene una tecnología. Y es más fácil descubrir esa ventaja del coche eléctrico comparándolo contra un híbrido que está más limitado en cuanto a velocidades de carga, en cuanto a la autonomía que puedes hacer en modo eléctrico. Pues el coche eléctrico sí que muestra un avance claro, ¿no? Y otra cuestión, Ángel, a los convencidos de la gasolina, del gasoil, como experto en automoción, ¿qué les dirías? Siempre es buscar un vehículo pues, que cumpla con la fase de contaminación EU6 o posterior. ¿Por qué? Porque en la última década los motores de combustión también han mejorado en cuanto a la reducción de emisiones, son mucho más limpios, se ha realizado el ejercicio del downsizing que se llama, ¿no? Ofrecer las mismas prestaciones o la misma potencia pero con cilindradas más pequeñas, y también se ha optimizado pues, la física del vehículo en general para hacer el vehículo de combustión también más eficiente, ¿no? Luego hay otra cuestión que también mucha gente tiene dudas, la diferencia cuando ponemos del frente a frente el sub versus el familiar. Es decir, ¿cuál es la mejor opción para satisfacer las necesidades de una familia pues, en cuanto a espacio, en cuanto a comodidad, en cuanto a tecnología? Tratamos siempre de racionalizar una decisión de compra que tiene un alto componente emocional, ¿no? Entiende que hay pues, perfiles que prefieren la accesibilidad y la posición más elevada de conducción de un SUV, mientras que otras personas pues, prefieren la versatilidad que les da disponer de mayor volumen de maletero y mayor facilidad de carga para el equipaje, ¿no? Y luego hay un asunto preocupante como es el tema de los accidentes de tráfico. Fíjate, los datos revelan que en 2024 se registraron en España 1.040 siniestros mortales en los que murieron 1.154 personas y 4.634 resultaron gravemente heridas. ¿Qué estamos haciendo de mal? Pues los datos demuestran, Marta, que en el 90% de las ocasiones está el factor humano, bien sea pues, por distracciones, por exceso de velocidad, alcohol, drogas. La tecnología avanza y minimiza la posibilidad de sufrir un accidente y los daños que sufrimos en el caso de que se produzca, pero todavía nos falta pues, concienciación, formación. Y luego, espérate, la inteligencia artificial, de la que hablamos últimamente tanto, ¿cómo nos puede ayudar ahí? Bueno, es esa percepción extra de la que estamos dotando a los vehículos con esos sistemas ADAS de conducción semiautónoma, el asistente de carril, que, pues, el control de estabilidad, nos permite corregir esas malas decisiones al volante. Parece que nos empeñamos los humanos en demostrar que no somos buenos conductores y todo nos tiene que ayudar a alcanzar, recuerda, aquel objetivo que tiene la Organización Mundial de la Salud, es de 0 víctimas mortales en el año 2050. Ojalá. En accidentes de tráfico. Ojalá se produce un accidente de tráfico. ¿Y cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar, Ángel? Aquí es muy fácil, es seguir las recomendaciones de la DGT, la metodología PAS, ¿no? Vinculada a paso. La primera P es la protección. Debemos hacernos visibles, hacer visible el accidente, señalizar el accidente, nosotros mismos también con el chaleco reflectante. La segunda es la A de alertar, avisar a los servicios de emergencia. En un vehículo moderno pues tenemos la llamada eCall, lo podemos hacer desde el vehículo. Si no, pues llamamos al 112. Cuanto más rápido intervenga ese servicio de asistencia, más probabilidades de sufrir menos daños o de sobrevivir. Y en tercer lugar, la S de socorrer, ¿no? de atender a los heridos pues por el orden de gravedad que tenga. ¿Cuáles son las herramientas fundamentales, imprescindibles que debemos llevar siempre en el coche? Bueno, este es un tema interesante, el debate, ¿no? En la actualidad ya hay muy pocos coches incluso que llevan una rueda de repuesto, lleva el kit antipinchazos. Un botiquín, por ejemplo, no es obligatorio, aunque sí sería recomendable, ¿no? Para las pequeñas heridas, pequeños cortes que podamos tener. Pero yo creo que sobre todo lo que es importante es tener un buen servicio de asistencia en carretera que nos atienda pues, en cualquier vía y a la mayor brevedad posible en el caso de que tengamos un incidente. Bueno, Marta, pues ya hemos llegado. Sí, porque vaya día de niebla, ¿eh? Se nos ha echado encima de repente, ¿eh? Totalmente. Ni hecho a propósito. Bueno, qué vuelta tan interesante, qué cantidad de cosas que hemos aprendido. Y luego fíjate, Ángel, porque ¿qué le dirías a una familia que esté valorando para un viaje largo entre un híbrido y un eléctrico?
Pues sobre todo que no tengan miedo, que busquen testimonios, experiencias. En mi caso vivo en Barcelona, pero soy de Oviedo. Hago ese viaje sin ningún tipo de problema, planificando mínimamente 2-3 paradas para los repostajes, que hago coincidir con ese descanso que es tan fundamental cuando hacemos un viaje largo, y el que prueba el coche eléctrico pues repite. Y para terminar, Ángel, 3 consejos fundamentales para viajar seguros en familia. En primer lugar, yo hablaría de ese mantenimiento, esas revisiones anuales, de comprobar el estado de los neumáticos y el nivel de los líquidos, la planificación del viaje con paradas para descansar y sobre todo pues evitar las distracciones al volante y el móvil en el bolsillo. Hasta aquí nuestro viaje de hoy. Espero que los consejos y todo lo que hemos aprendido hoy les haya resultado útil y que recuerden todas las cosas que nos ha contado Ángel la próxima vez que se vayan a poner al volante. A ti gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marta. Gracias por haber compartido con nosotros todos tus conocimientos y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta sesión de diálogos en familia de Segurcaixa Deslas. Nos encontramos en la próxima, que la estamos preparando ya con mucha ilusión, que será completamente diferente, así que no se la pierdan. Gracias.